Hola amigos y amigas, vecinos y vecinas de Montepatria. Bienvenidos al capítulo Cumbres de la Historia de Montepatria, una iniciativa de difusión y de propagación histórica de los principales hitos históricos de Montepatria en particular, con el propósito de entregar este contenido de una forma ágil, didáctica, amena, entretenida. Hoy vamos a revisar en este primer capítulo el cruce del Ejército Libertador de los Andes por el Valle del Limarí. Y para ello me voy a valer de una infografía de manera de establecer un contexto histórico para este periodo en particular, de 1810 a 1814, la Patria Vieja, en la naciente república, luego del Cabildo Abierto de 1810, pero luego de los problemas entre los caudillos O'Higgins y Carrera, finalmente el desastre de Rancagua en 1814 implica que los patriotas pierden el control de la nación, nuevamente se reimpone la monarquía española en Chile y la mayoría de los patriotas tienen que tomar refugio en Mendoza, donde son acogidos por el gran general argentino José de San Martín, quien empieza a preparar una empresa logística enorme, la preparación del cruce del Ejército Libertador de los Andes, una empresa fantástica, una logística enorme. Durante 3 años preparando la maestranza para poder tener el armamento, los sables, las monturas, los estribos. Hubo que producir todo, desde la bala hasta las monturas de los caballos y de las mulas. Hubo que tener alimento para el cruce de los Andes. Hubo que tener un contingente de sacerdotes que atendían espiritualmente a los soldados, un contingente de médicos y enfermeras. Es decir, una planeación, una planificación que hasta el día de hoy es estudiada en algunas instituciones militares. Entonces, para el general San Martín, vaya toda nuestra gratitud. El gran José de San Martín, quien incluso tomó las joyas de su esposa para ponerlas a disposición de la emancipación chilena y finalmente, que era el gran objetivo, la emancipación del Perú y establecer la libertad absoluta de la corona española en el cono sur de Latinoamérica. Ok, entonces San Martín traza un gran plan de cruce de los Andes al cabo de 3 años de preparación y establece varios puntos del cruce. Desde el paso Comecaballo con destino a Copiapó, desde el paso de Huana con destino a La Serena, Coquimbo, los Patos Uspallata para llegar a Santiago, en la zona central, y el Portillo y el Planchón en la zona sur, a la altura de Talca. Previamente a esto, San Martín había llenado de desinformación al gobernador español Casimiro Marcó del Pont. Incluso José de San Martín, en una estrategia fantástica, establece un evento en el sur de Argentina y va y les pide la venia, la autorización a caciques del sur de Argentina para poder pasar por ahí y para poder enviar esa información equívoca a Casimiro Marcó del Pont. Finalmente, las 6 columnas atraviesan la cordillera en un periodo de aproximadamente 19 y 20 días en febrero, es decir, en la única fecha en el año que se puede atravesar la cordillera por estos pasos. En lo que nos concierne a nosotros en particular, vamos a estudiar la pasada por el paso de Huana y para eso me voy a valer de esta infografía de Juan Manuel, el teniente coronel Juan Manuel Cabot, un joven oficial de Tucumán, un poquito más de 30 años, que al mando de esta columna pasa por el sector del Paso de Huana en la cordillera y se adentra por el Valle de Rapel. Lo interesa, bueno, una vez establecida por ejemplo, el primer campamento o uno de los primeros campamentos en Hacienda Valdivia, Cabot ordena a que el capitán Patricio Ceballos, un chileno, un rapelino, un habitante de nuestras tierras de Valle Generoso, tome una avanzada de un par de hombres y comience a avanzar hacia el sector sur de la región actual de Coquimbo. Juan Manuel Cabot tiene la particularidad de que establece algunos reportes de, de sus acciones militares a San Martín o al director supremo de Argentina. El día 10 de febrero de 1817, Juan Manuel Cabot establece campamento en Monterrey. Así lo dice su reporte. Y probablemente haya sido en el sector alto de Guana, porque era un lugar que te permitía tener la vista panorámica, estaba cerca del agua para los animales
En fin, probablemente, pero sí hizo y armó campamento en Monterrey. Y para ello nos vamos a valer de este documento que se mantiene en el Instituto San Martiniano en Argentina. Ahí dice que va dirigido a San Martín, de Juan Manuel Cabot, en el campamento de Monterrey el 10 de febrero de 1817. Esta fecha es muy importante porque ya nos permite situar a la columna de Cabot en Montepatria, en Monterrey, Montepatria. La columna de Ceballos ya había avanzado, ya iba rumbo hacia su destino, que era finalmente el sector de Barraza. Pero lo importante de esto que nos va situando, es decir, el 10 de febrero estuvo Cabot con su campamento en Montepatria. Y finalmente eso también nos da una idea en el sentido de qué pasó con el supuesto cambio de nombre que se produjo a la llegada de Cabot a Monterrey. Hay algunas publicaciones que dicen que un grupo de vecinos solicitaron un cabildo abierto y en la plaza del pueblo solicitaron el cambio de nombre. La verdad es que de eso no hay ninguna evidencia histórica ni documental. De hecho, un grupo de vecinos solicitando un cabildo abierto, que era una actividad muy propio de la periodo colonial, era difícil porque la mayoría del territorio estaba dividido solo en grandes propietarios, el resto de la gente eran todos inquilinos y trabajadores de las grandes haciendas. Por otro lado, un detalle no menor, pequeño, pero importante a la vez, es que Montepatria en ese tiempo o Monterrey no tenía plaza. Monterrey era un pueblito que se había generado espontáneamente a las orillas de la hacienda Monterrey y que probablemente a la fecha, 1817, solo tenía la subida de la calle Balmaceda y tal vez con suerte algo de la actual calle Prat. Pero nos permite situar que a partir del 10 de febrero de 1817 empezó y comenzó paulatinamente un proceso administrativo para cambiarle el nombre de Monterrey a Montepatria. Ahí lo vemos, Campamento de Monterrey, febrero 10 de 1817, que es el reporte de Juan Manuel Cabot. Hay otro reporte también, y lo vamos a analizar brevemente. Hay algunos antecedentes que son importantes con respecto a estos reportes porque nos van dando luces de qué pasó al paso de esta columna. Por ejemplo, dice aquí que el capitán Patricio Ceballos fue encontrando en la ruta varios vecinos de probidad y patriotismo, es decir, que adherían a la causa patriota, lo cual implicó que se iba desarrollando de buena forma lo de la columna por el Valle del Limarí. Entonces, vamos viendo otro fragmento de este reporte que nos va diciendo. Una cosa muy importante. Dice que el capitán Patricio Ceballos fue agregando a algunos naturales del país a su columna, a quienes había armado con lanzas, es decir, nativos de ahí del Valle del Limarí que se fueron sumando a esta gesta patriótica. Sigamos revisando otros antecedentes de este documento que resulta muy importante porque en este caso, el que estamos revisando fue el que escribió Juan Manuel Cabot, ya establecido en el campamento de Sotaquí el 12 de febrero de 1817. Y así lo sitúa Juan Manuel Cabot en este reporte. Fecha, disculpa, fecha muy importante, sorry, fecha muy importante porque el 12 de febrero de 1817 en la mañana el capitán Patricio Ceballos se había batido ya con las fuerzas realistas a la altura de Salala y había resultado victorioso. De igual manera, en la tarde de ese 12 de febrero, San Martín se enfrenta a las fuerzas realistas en Chacabuco y también son vencidos, lo cual reinicia o inicia el periodo de la patria nueva en Chile, un proceso independentista que vino a finalizar en 1818 con la batalla de Maipú. Veamos el reporte de Juan Manuel Cabot. Dice aquí que habían interceptado una correspondencia que venía desde Santiago, la interceptaron en Monterrey, es decir, Juan Manuel Cabot habla de Monterrey el 10 de febrero y luego el 12 de febrero, lo cual nos viene a señalar la importancia del nombre del lugar y que aún no había sido cambiado, pero que se había iniciado un proceso. Aquí a quien va dirigido este reporte del 12 de febrero en Sotaquí, Juan Manuel Cabot, dirigido a Juan Martín de Pueyrredón, el director supremo de Argentina
en ese momento. Juan Martín de Pueyrredón, un gran patriota argentino que también colaboró decididamente con la causa patriota para liberar a Chile y finalmente después para liberar a Perú, que era el gran objetivo. ¿Cuál fue el apoyo de Pueyrredón? Dinero para poder abastecer a las tropas de José de San Martín en estos años de preparación en Mendoza. Bien, entonces, ¿cuál es la importancia de la pasada de Juan Manuel Cabot por Montepatria? Uno, porque primero que nada sitúa al pueblo en un momento histórico clave, 10 de febrero de 1817. Y otra importancia superior fue que la columna de Juan Manuel Cabot sí cumplió su objetivo. Barrieron con los realistas el 12 de febrero de 1817 en Salala y el día 15 de febrero las tropas de Cabot, incluido a Juan Manuel Cabot, ingresaron a La Serena, Coquimbo, tomando la plaza. Muy importante porque la plaza de La Serena, Coquimbo, implicaba un bastión realista, implicaba el control del puerto, y sobre la misma fecha se había tomado también Copiapó y el puerto de Huasco, lo cual vino a dar un aliciente importante porque se estaba cumpliendo el plan. Si Cabot y la columna que pasó por Copiapó no hubieran cumplido su propósito, probablemente este afán emancipador hubiera flaqueado un poco, se hubiera demorado un poco más. De ahí la importancia de la pasada del Ejército Libertador de los Andes por el Valle del Limarí y el éxito en la misión de Juan Manuel Cabot y Patricio Ceballos, en el sentido de que tomaron la plaza de La Serena y Coquimbo. De esta manera, agradezco a todos ustedes la paciencia que me han tenido. Estoy un poquito resfriado, así que no quise quedarme fuera de esta fecha importante para Montepatria. Agradezco a Manuel Cisternas y a Francisco Cofré, quienes gentilmente siempre me facilitan fotografías. Si alguno de ustedes quisiera hacer algún tipo de comentario, aclaración, alcance, lo pueden hacer en los comentarios abajo, ya que luego vamos a publicar este material en el YouTube y también en el Facebook. De esta manera, agradezco la presencia de todos ustedes y este fue un capítulo de Cumbres de la Historia de Montepatria.